Importa en este caso, por ejemplo, la opinión del señor Obed, don Obed López, que es diputado de Libre. ¿Qué quisiera decir usted, don Obed, en relación a todas estas cosas que han circulado, que estoy seguro que usted las sabe? Bueno, el 29 de noviembre del 2021 el pueblo hondureño le dio la potestad a la presidenta Xiomara de dirigir este país. Y tenemos la responsabilidad de disminuir esos índices tan elevados de pobreza, falta de empleo, y en eso se está trabajando. Eso es lo que estamos nosotros haciendo. Pero hay otro tema también, la reconstrucción de un Estado de Derecho que vino y se socavó y se destruyó cuando los militares dieron el golpe de Estado en el 2009. Nos ha tocado eso también. Ahora el último eslabón que tenemos que instalar, que es la Fiscalía, el Ministerio Público, Fiscal General y el Fiscal Adjunto. Para nosotros es un deber como diputados que se elija en esta semana, que se elija antes del jueves y que sea de esos 5 propuestos por la Junta Proponente. Eso es todo lo que estamos haciendo. Para eso se ha convocado también a una movilización popular del pueblo para que venga a acompañar a sus diputados, a los diputados que ellos eligieron para que puedan hacer esa labor que está en la Constitución de la República, elegir un fiscal y un fiscal adjunto. Y que más fácil, que ya están los 5 nombres ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente ponernos de acuerdo y poner ya al fiscal general y al fiscal adjunto y que empiece a trabajar y que empiece a investigar. Pero quiero decirle que los grupos que tienen miedo de que esos fiscales inicien procesos de investigaciones, esos son los que están metiéndole miedo a la sociedad hondureña. O sea que nada de todo esto es cierto. Son temores que le están infundiendo al pueblo hondureño, como esa es la misma estrategia que hicieron en el 2009 con el golpe de Estado, que mandaban panfletos mencionando un montón de temas, que venía el comunismo, que venían a comerse los niños aquí a Honduras, que si usted tenía una casa le iban a partir la casa y que le iban a dar una casa al vecino y otra suya. Todos esos miedos los metieron previo al golpe de Estado. Estos no son tiempos ya para que la juventud crea en esto. La juventud ya no puede creer en esto. Ahora... O sea, diríamos, yo le podría agregar ni la juventud ni nadie, ¿verdad? Ni nadie, eso es mentira. Son campañas mentirosas que nadie las cree ya. Vamos a partir de una pregunta, de 2 o 3 preguntitas básicas. ¿Se va a elegir, el Partido Liberal está de acuerdo, el PSH, el Partido Nacional y Libre, de elegir al fiscal general y fiscal adjunto lo más pronto posible, ¿sí? Claro. Sí, muy bien, ok. De elegir además de la nómina de 5 que está en el Congreso Nacional. Ahí está bien, ¿verdad? Y de elegir con 86 votos, ¿verdad? Correcto. Como lo manda la Constitución. Como lo establece la Constitución de la República, debe contar con los 86 votos necesarios para su nombramiento como fiscal general y fiscal adjunto. En eso estamos de acuerdo. Y quiero también decir otra cosa. En el dado caso, porque hay muchas preguntas que surgen de la población, pues cuando ocurren este tipo de debates. El artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece que los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República, cuando concluya el periodo para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección. Es decir, no es esta como una justificación para que no se elija, pero mucha gente me ha preguntado, ¿qué pasa si no se elige el fiscal general y el fiscal adjunto esta semana? Bueno, los actuales continúan en su cargo hasta que finalmente se elija. Lo que todos queremos es que se elija esta semana como corresponde. Muy bien. Ahora la siguiente pregunta es, don Marlon Lara, ¿habrá elección esta semana? Bueno, el día martes, la comisión especial que se nombró por parte del Congreso para presentar un informe al Pleno, tengo entendido que ya se comprometieron que el día martes lo van a presentar. De eso partimos el resto de los diputados para proceder a una elección. Ahora, ¿qué sucede? Que tiene que construirse un consenso porque se necesitan 86 votos. Si Libre quiere elegir el fiscal, ellos perfectamente lo podrían hacer. Si se suma el Partido Nacional con Libre para elegir el fiscal. ¿Por qué? Porque Libre tiene 51 votos y el Partido Nacional tiene 44. Si esas dos fuerzas se ponen de acuerdo,
eligen el fiscal. No necesitan ni al PSH ni al Partido Liberal. Pero ¿qué sucede? Ni Libre quiere negociar solo con el Partido Nacional, ni el Partido Nacional quiere negociar solo con Libre. Entonces, para darle legitimidad a la elección del fiscal, o sea, para que este fiscal realmente tenga la legitimidad que se necesita, no solamente hay que elegirlo con 86 votos, lo más conveniente es que sea por unanimidad de los 128 diputados. Entonces ahí es donde Libre convoca a las otras fuerzas políticas, que es el Partido Liberal, el Partido PSH, la Democracia Cristiana y al PAC, para lograr un consenso. Porque el Libre solo no va a poder elegir fiscal, el Partido Nacional solo no pueden elegir fiscal, ni las otras fuerzas que nos pongamos de acuerdo, solo con Libre o solo con el Partido Nacional, no lo elegimos. Y ese mérito hay que dárselo al pueblo hondureño, que cuando fue a las elecciones le dio un mandato absoluto a Libre en el Poder Ejecutivo, pero en el Poder Legislativo puso todas las fuerzas necesarias para que nadie tuviera ni mayoría simple. La mayoría simple son 65 votos, ninguna fuerza las tiene. Lo que más tienen diputados es Libre, 51 votos. Ese mérito es del pueblo hondureño. Entonces, ¿qué te garantiza esa votación que hicieron los hondureños? Agarraron gente de todos los partidos para que en el Congreso las fuerzas estuvieran representadas. ¿Qué es lo que eso le garantiza al pueblo? Que nadie tiene mayoría y que todos tenemos que participar en la concertación y en construir esos consensos. Entonces, la pregunta es, ¿ya hay un consenso en relación a fiscal general y fiscal general adjunto? ¿Ya hay un consenso de quiénes, de una nómina? Es decir, de una propuesta. De esas 5 nóminas va a haber un dictamen que va a presentar la comisión. Sí. Ese dictamen tiene que tener el aval de todos los partidos representados. Sí, sí. Y esos consensos se van a comenzar a construir el día de mañana. Si esos consensos no se logran, difícilmente vamos a elegir fiscal. Gracias a Dios, a esa constitución que fue elaborada en 1980 por el Partido Liberal, ya está también garantizado que si no se elige fiscal, así como nos eligió Corte el día que correspondía, los que están en los cargos permanecen hasta que se eligen las autoridades. Y lo establece la ley orgánica del Congreso Nacional, pero no es la idea llegar ahí. La idea es llegar a los consensos lo más pronto posible. Irosca, por favor. Así es. Bueno, nosotros lamentamos que en el Congreso Nacional no se puedan construir consensos y que hay muchas cosas que están pasando alrededor de la elección del fiscal general. ¿Qué ha ocurrido? Por una parte, tenemos a un presidente del Congreso Nacional que no tiene la facilidad de dialogar con todas las fuerzas políticas que se integran en el Congreso Nacional. Un claro hecho está en que ni tan siquiera ha dialogado con quien en su momento fueron sus aliados y miembros del mismo partido, Salvador de Honduras, los 9 diputados restantes. El diputado presidente ha tenido una posición donde no ha buscado esos acercamientos y al contrario de respetar por la unanimidad que hubo al nombrar al representante a la comisión para la elección del fiscal, que en este caso era el diputado Yossi Toscano, él no respetó esta decisión, no respetó tampoco que nosotros, como miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional, Fátima Mena y yo, le sugerimos que respetara lo que cada bancada dijera con respecto a su representante para integrar la comisión, y en ese sentido es lamentable que el diputado presidente incluso esté señalando a aquellos miembros que exigen el uso de la palabra como terroristas y esté haciendo una persecución permanente. Si bien es cierto, tenemos el derecho de hacer uso de la palabra, pero él no ha garantizado que ese uso de la palabra sea permanente y que podamos tener diálogos y consensos. Nosotros, Partido Salvador de Honduras, hemos sido enfáticos, hemos llamado a un diálogo nacional para poder construir una agenda legislativa y que estos hechos que ocurren internamente en el Congreso Nacional no entorpezcan lo que es la elección del fiscal general y otros proyectos que son importantes en el Congreso. ¿PSH va por la elección del fiscal esta semana? Nosotros, claro que queremos garantizar que haya una elección del fiscal general y fiscal adjunto. Sí. Nosotros queremos que también, ¿verdad? esa autoridad hay un cambio porque hemos visto cómo hay muy poca incidencia, solo el 1% o menos del 1% de los casos que entran a la fiscalía son judicializados en términos de corrupción. Por esa razón nosotros también creemos que el fiscal general tiene que ser una persona que logre tener consenso, que logre tener diálogo permanente, porque hubo una huelga que organizaciones internacionales han señalado que
fue la huelga más larga que ha habido con respecto a la huelga de los fiscales que hubo recientemente. Entonces no podemos caer en esas crisis que hemos tenido de país y que se entorpezcan los casos y la persecución hacia los delitos de corrupción y otros delitos. ¿El Partido Nacional va a suspender esta insurrección legislativa esta semana para que comiencen estas negociaciones y votaciones en el Congreso para la elección del fiscal? Bueno, Edgardo, antes que nada quiero desmentir categóricamente a un montón de cabezas calientes que andan diciendo que el Partido Nacional no quiere que se escoja fiscal. Claro que queremos. Hace 2 semanas nosotros le dimos inicio a una protesta legislativa cuyo objetivo pues, es precisamente la derogación del pacto de impunidad que ha sido lesivo para la nación y al mismo tiempo que se debata y se apruebe la derogación del verdadero fondo departamental que hay en el Congreso Nacional. Cuando anunciamos esa protesta, ahí mismo dijimos que para la elección del fiscal íbamos a suspender la misma porque no queríamos entorpecer ese proceso. Y para saber quién quiere y quién no quiere la elección de fiscal, hay que hacer una simple analogía. La Junta Proponente entregó el informe el 1 de agosto. El Congreso Nacional dio a conocer la comisión especial hasta el 16 de agosto, perdiendo 16 días. Hoy a la carrera están trabajando un informe que no ha sido la comisión especial, que no ha alcanzado los consensos. Por muchas marchas y señalamos y condenamos también el actuar del Ejecutivo al nuevamente tratar de violentar el principio constitucional de la independencia de poderes. Es que el Congreso Nacional es un órgano político. El Partido Nacional le apuesta a la elección del fiscal bajo las siguientes premisas: 86 votos ocupados, cada uno de sus curules por los diputados correspondientes, sin usurpación, que se escoja dentro de la nómina de los 5. Eso es elemental. Y nosotros obviamente le estamos apostando a darle al país un fiscal general bajo los principios de objetividad, imparcialidad, pero sobre todo independencia. Hemos visto a lo largo de estos 19 meses el nefasto actuar del actual gobierno, cómo ha venido socavando los principios democráticos de nuestro país, cómo ha atentado contra el Estado de Derecho. Y la elección del fiscal es un tema transversal para la nación. Nosotros no estamos opuestos a que se haga esta semana, pero sí creo que aquí todos compartimos que la elección del fiscal pasa por construir los consensos, y esos consensos son 86 votos, y no va a ser bajo medidas de presión. Lamentamos verdaderamente, y aquí quiero decirlo, que la presidenta Xiomara Castro, una vez más, mire, históricamente, jamás creo en la historia de nuestro país, democrática de nuestro país, habíamos visto el ejercicio presidencial tan invisibilizado. Y lo digo con mucho respeto, Edgardo. Pero aún más lamentable es ver que las pocas veces que hemos visto a la presidenta, la hemos visto violentando la Constitución de la República. Y más lamentable que eso es ver el comunicado de la Secretaría de Seguridad. Ya vamos a hablar sobre eso, pero con el tema de la Fiscalía creo que estamos claros todos, Todos ¿verdad? lo compartimos, dentro todos. de Sí. los 5 y 86 votos. Muy bien, solo antes de don Obed, quiero escuchar, quiero compartir con ustedes una declaración que dio recientemente don Rafael Sarmiento. Él es el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, Así ¿verdad? es. Es diputado por el departamento de Olancho. Sí. Escuchemos a don Rafael Sarmiento.
También no vamos a desconocer que será una demostración de cariño, de solidaridad y una demostración también, digamos, del pueblo con su presidenta, con su gobierno, con esta también acontecimiento histórico importante para el país, para la República de Honduras, elegir su fiscal general de junta, su mandato de la Constitución, y en función de esto estará el pueblo movilizado en las calles, escribiendo su historia y defendiendo este proceso de cambios y de refundación del Estado. Así que, bueno, esperamos con muy buena digamos, expectativa la movilización a nivel nacional que tendremos de todos los departamentos, base del pueblo hondureño movilizándose en este proceso de cambios con este gobierno que lidera nuestra presidenta Xiomara Castro Zelaya. ¿Hay consenso ya para elegir el fiscal general y el fiscal adjunto? Puedo garantizar que hay comunicación permanente, fluida, con muchas aproximaciones con la bancada del Partido Liberal y esperando respuestas positivas por parte de la bancada del Partido Liberal para poder tener el consenso final y que puedan acompañar la moción nominativa del martes 29 que hará la bancada libre a través de la diputada Luz Angélica. Entonces, el martes se va... ¿Usted quería decir algo? Sí. Perdón, don Obed. Sí, las negociaciones se enmarcan en la elección de un fiscal cumpliendo con la normativa constitucional. En eso se enmarcan las negociaciones. Y en que la participación de las bancadas en el Congreso Nacional para que presentemos una moción nominativa el día martes. Muy bien. Que la moción nominativa vaya acompañada con todas La moción nominativa para nuestros amables televidentes es ya, bueno, propongo o se propone a tal persona para fiscal y tal persona para fiscal adjunto. Eso es lo que se está construyendo con el diálogo Muy bien. permanente con O sea, todas las aquí puede bancadas. ser, por ejemplo, que doña Jenny, por decir algo, sea la fiscal general y el señor Joel o don Pablo o don Marcio o don Mario el Alexis adjunto. sea el fiscal adjunto. Entonces se presenta o uno de ellos fiscal y ella fiscal adjunta o entre ellos Se mismos. presenta la moción Y ahí nominativa a votación. y después a la elección. Entonces, lo que queremos si por es ejemplo esa primera moción nominativa no tiene los 86 votos, No, ¿qué pasa? No hay elección, no hay elección. Pero se puede hacer otra moción nominativa ese mismo Sí, día. la Ahora votación. sí cuenta O sea, con los votos. Lo Tenemos que lograr. ideal es que antes Llegar a de consensos. presentar esa moción es Hayan tener acuerdo. Porque eso es consenso. lo que se está construyendo. Eso es lo Se ideal. está construyendo, En eso es se decir, está dialogando. horas antes de la sesión del martes. Hay tiempo todavía. Sí, claro. Todavía tenemos tiempo, Claro. todavía Pero es que hay cada de oportunidad. de ellos va a salir dos. Aquí no hay que- vuelta de hoja. Es fácil. El trabajo de la Junta Proponente fue bueno, eligió 5 y de ahí a nosotros Y nos de ellos toca 5 2. cualquiera puede ser. Cualquiera puede ser Así y es, todos así es. tienen... Bueno, el que tenga el consenso de la mayoría. Claro. Digo, Ahora, pero yo me no refiero, veo todos por ellos han parte- pasado por Porque, el digamos, proceso. vaya, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se presenta esa moción, como lo dijo el jefe de bancada, Rafael Leonardo Sarmiento, presentan esa moción y no tiene el respaldo del Partido Nacional, no tiene el respaldo del PCH y no tiene el respaldo del Partido Liberal? Entonces la van a presentar, la van a someter a votación y van a sacar 51 votos. Eso es lo que va a pasar. Entonces no hay elección. Entonces hay que volver nuevamente, como sucedió con lo de la Corte, que presentaban propuestas, no tenía los 86 votos. ¿Y Entonces, en la misma sesión se pueden seguir presentando otras propuestas? bueno, yo diría que lo mejor es, tenemos el día de mañana, tenemos el martes en la Tenemos el mañana, miércoles. para llegar a esos consensos. Y aquí, mira, Edgardo, esto o sea es que, de números. La democracia- esta noche no hay una moción nominativa, no hay uno de ellos, fiscal y fiscal adjunto, que ya tenga los 86 votos. No hay pláticas, Edgardo. No hay pláticas todavía. Hoy, a esta hora, No a hay las pláticas. 8:54, no hay una moción nominativa de fiscal No y hay. fiscal No hay. adjunto con No hay. 86 votos. No hay. No hay voluntad de construir. Mire la gravedad lo del que asunto. lamentamos. No hay Pues, y pláticas si la ni voluntad acercamientos son las que políticos. ustedes no quieren, pues si No, es que son. claro que no, Ustedes compañero. son los que no quieren, pero Mire, ¿ves? todavía tienen El Congreso tiempo. es un órgano político que lastimosamente, y digo lastimosamente porque al final es el pueblo el pagano de la intolerancia e intransigencia que reina en el Congreso. No han entendido que la única forma de construir es encontrando esos espacios de diálogo que nos van a permitir alcanzar consensos. No es Perdón. movilizando Ahora, al pueblo, como No, ustedes dicen que lo nosotros van a como partido lograr. estamos buscando los consensos. Muy bien. Se ha establecido pláticas, diálogos con el Partido Liberal y esperamos que la bancada del Partido Nacional ya deje estos temores que Yo tiene entiendo que ha habido de un pláticas con nuevo todos los fiscal, partidos, ¿verdad? Y entre con todos los partidos, sí. Esperamos que el Partido Nacional deje esos Que no temores tenemos que temores, tienen compañeros, algunos queremos diputados fiscal. y procedan Queremos fiscal. Temores, como ven, a un cambio, porque claro, hay muchos casos ahí pendientes
y algunos diputados tienen cosas ahí, y o algo otros dirigentes, pero no son todos. Así que esperamos que los buenos diputados del Partido Nacional acompañen también. Ahora, mire la gravedad del asunto. Por una parte, la presidenta de la República viene y llama a sus bases a una movilización y a una toma en el Congreso Nacional, en los bajos del Congreso Nacional. Pero por otra parte, la persona que le hace todo el trabajo en el Congreso Nacional, que es el diputado presidente Luis Redondo, no ha tenido diálogos ni acercamientos con las distintas fuerzas políticas. Por ejemplo, Partido Salvador de Honduras no ha sido considerado para dialogar y para poder llegar a un consenso en virtud de elegir al fiscal general y fiscal adjunto. Entonces, ¿qué es lo que ellos pretenden generar? Nosotros, si bien es cierto, respetamos las manifestaciones, ¿Qué es lo que es un derecho constitucional. Usted la pregunta que se hace es, y que quiere responder usted misma, ¿qué es lo que pretenden generar con la marcha? Impedir un momentito, vamos a un corte comercial. Antes del corte comercial vamos a escuchar a la presidenta Xiomara Castro, que hizo esta convocatoria a la marcha recientemente. Por favor, y después regresamos. La patria demanda el mayor sacrificio de sus hijos y sus hijas. La movilización que he convocado para defender el orden constitucional está confirmada. Este próximo martes, 29 de agosto, nos encontramos en el Boulevard Morazán. Nadie debe de faltar, porque son los pueblos los que hacen la historia. Ahí les espero.